Ya ustedes se dan cuenta si está muy bajo el volumen, ya van y rapidito, lo suben un poquito el micrófono, algo así. Gloria al nombre del Señor. Damos la bienvenida, amén, a toda nuestra audiencia, a su programa, Una Experiencia con Dios. Amén. Esperando recibir la gran bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Amén. Vamos a escuchar experiencias preciosas que Dios también hizo, amén, y marcó en el corazón y en la vida de un hombre de Dios también. Nosotros podemos ver a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras, aquellas experiencias también de grandes hombres y mujeres de Dios también que recibieron esa revelación, que tuvieron esas experiencias en sus vidas y que hasta el día de hoy están aquí escritas en las Sagradas Escrituras y son las que a través de ella también nosotros nos edificamos, nos llenamos de fe, amén, nos fortalecemos en el Señor. Y no solamente ha sido en los tiempos bíblicos, amén, aún de la iglesia primitiva, sino hasta el día de hoy Dios se sigue revelando, Dios sigue dando experiencias a hombres y mujeres, jóvenes, hasta niños que se ponen en las manos del Señor. Dios se manifiesta, amén, porque donde hay un corazón que es sincero, que se somete, que se humilla delante de Dios, Dios no se hace esperar. Es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios está lleno de amor para poderlo derramar en nuestras vidas. Amén. En esta hora tenemos la grata participación del pastor y presbítero en la zona de Piura, el pastor Emilio Moreno. Amén. Un hombre de Dios también que está trabajando en la obra del Señor desde hace muchos años y que también en esta tarde él va a estar compartiéndonos sus experiencias. Amén. En esta hora también quiero dejar a Miriam con palabras de saludo y lo que Dios ponga en su corazón. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Charito. Que Dios le bendiga, amados hermanos, amigos que hoy nos sintonizan en su programa, Una Experiencia con Dios. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más llegar hasta sus hogares. Hoy es un día especial porque en el Perú se celebra la liberación, la independencia del Perú, pero también nosotros como iglesia del Movimiento Misionero Mundial en el Perú estamos celebrando un día muy especial, un agradecimiento a Dios por el hombre de Dios que trajo a este país para bendecirnos. Me refiero a nuestro amado pastor reverendo Rodolfo González, que el día de hoy está cumpliendo 83 años. Nos alegramos por esta fecha especial y desde aquí, con todo el equipo de Una Experiencia con Dios, con todos los pastores, que hoy también el pastor Emilio nos acompaña, amén, y creo yo, con todos los hermanos que nos sintonizan, mandamos un saludo muy especial a nuestro amado pastor Rodolfo González y desear que la bendición de Dios siga abundando en su vida. Vemos el ejemplo, la firmeza, el amor, la entrega hacia la obra del Señor y esperamos que el Señor lo bendiga, lo renueve con esas fuerzas para que Él continúe predicando la palabra del Señor. Y estamos también muy contentos el día de hoy de tener con nosotros al reverendo Emilio Moreno, presbítero de la zona 14 y pastor de la iglesia en la ciudad de Piura. Nos gozamos con su participación y esperamos ser bendecidos con aquellas experiencias que Dios le ha permitido pasar en toda su vida como creyente. Le damos el día de hoy la bienvenida a este programa y le pedimos, pastor, unas palabras de saludo a toda nuestra audiencia. Amén. Que Dios le bendiga a mi querida hermana Rosario. Dios bendiga también a nuestra querida hermana Miriam. Para mí es un gozo y una gran alegría poder estar con ustedes en este precioso programa, Una Experiencia con Dios. Amén. Donde ya pues se está narrando también las experiencias de muchos hombres y mujeres de Dios también, que en este tiempo pues, Dios está usando, predicando la poderosa palabra del Señor. Amén. Gracias por la invitación y estamos aquí para poder expresar con todo nuestro corazón las experiencias que Dios también nos ha dado a nosotros. Gloria al nombre del Señor.
Amén. Una vez más, pastor, bienvenido al programa. Amén. Antes de Amén. continuar con la encuesta o entrevista, quisiera leer en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice la palabra del Señor, con su bendición. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Este texto es muy conocido por el pastor Emilio, ya Amén. que después de su nuevo nacimiento en Cristo, amén, pensó que su vida de pecado, de repente, de lo que uno muchas veces hace lejos de Dios, continuaría, ¿no? Pero grande fue su sorpresa, que cuando él, pues, experimenta este cambio, esta transformación, ya se sentía que no era el mismo, que no tenía esa libertad para hacer lo que hacía antes. Y fue una interrogante, algo tan diferente, tan sobrenatural que estaba sobre él, que corrió donde un familiar para solicitar esa ayuda, esa respuesta que él no encontraba y que no entendía lo que estaba sucediendo en su vida. Y justamente un familiar, su tío, que congregaba en otro concilio, amén, lo que hizo con él fue abrirle la Biblia y enseñarle este versículo bíblico que acabamos de leer y decirle: esto es lo que ha pasado contigo. Ahora eres una persona diferente, eres un nuevo hombre, eres una nueva criatura. Él no sabía si llorar, si reír de tanta emoción y por aquella grata noticia que él recibió, porque después de tantos años queriendo cambiar por sí solo, como hay muchos hombres y muchas mujeres en este tiempo que quieren hacerlo con sus propias fuerzas o recurriendo a la ayuda humana, nunca lo pudieron hacer. También el pastor, quizás visitando muchas religiones o la religión que él profesaba, nunca lo pudo hacer. Pero fue Cristo en ese momento que llegó a su vida, que lo hizo un hombre nuevo. Desde ahí este texto bíblico se ha convertido en la base fundamental de su vida hasta el día de hoy. Él es un nuevo hombre, él es una nueva persona, y solamente el poder de Dios es que puede hacer este milagro, puede hacer esta obra. Así que si hay algún amigo o amiga que nos está escuchando también en este programa, para ti también es. Dios no hace acepción de personas. Es que en este caso el pastor se acercó a Dios, amén, pues necesitado. Como todos estamos necesitados cuando venimos lejos de Dios, nos encontramos separados de Dios por el pecado, pues allí nos acercamos y Dios ahí está, no se hace esperar para venir a nuestro encuentro, a nuestra ayuda. Amén. Gracias damos a Dios porque hasta el día de hoy Dios sigue salvando, Dios sigue obrando en cada hombre y en cada mujer. Maravilloso Dios. Bueno, en esta hora continuamos, amén, con la pregunta número 1, pastor. Desde su niñez y su adolescencia, usted se sumergió en la corrupción, en el desenfreno, había un vacío grande en su corazón y nada de lo que probó podía llenarlo. En Lima, lejos de su hogar, un día Cristo llegó a su vida, lo libertó de su esclavitud y lo transformó en una nueva criatura. Compártanos esa experiencia, pastor. Amén. Bueno, mi hogar fue como lo son ahora también, ¿no? Muchos hogares donde vemos pues a un padre y a una madre que tienen una religión por tradición, pero que realmente no tienen a Cristo en su vida, en su corazón. No conocían la palabra del Señor. Por lo tanto, pues ellos me inculcaron el creer en Dios, pero de acuerdo pues a su religión y a sus tradiciones. Pero se emborrachaban en la casa, hacían fiesta de 2, 3, 4 días y pues ya ustedes saben cómo terminan esas fiestas, a veces en pleitos, en peleas, en actitudes muy horribles de parte de nuestros familiares, ¿no?
cuando están borrachos, pues la gente hace muchas cosas horribles. Y yo crecí en ese ambiente, veía a mi padre pues que era celoso también para con mi mamá, por ciertas situaciones que quizás pasaron ellos. Y lo cierto es que yo me vi también influenciado por todos los problemas que había en mi hogar, y mi corazón desde pequeño comenzó a llenarse de odio, de amargura contra mi papá. Y lamentablemente pues yo comencé a crecer ya en el desenfreno, en el pecado, como muchos jóvenes de hoy. Y yo buscaba pues un poco de consuelo, felicidad, quizás en la calle, con los amigos. Pero los amigos pues nos llevaban a probar drogas, a probar alcohol, a probar el sexo ilícito. Y así uno pues se va entrando ya en las prácticas pecaminosas, y de los cuales uno ya queda atrapado y no puede salir. Y por tantas situaciones que yo veía en mi casa, porque hay hogares que, como el mío, que se convierte a veces en un infierno para nosotros los hijos, porque imagínense mi papá y mi mamá verlos en esa condición de pleitos, de peleas, de celos, de contiendas. Entonces yo también llegué, inclusive ya un día, a faltarle el respeto a mi papá, porque mi papá también a veces cuando se emborrachaba pues hacía cosas abusivas, ¿no? A veces se burlaba de mí, a veces se mofaba, no de mi mamá, y entonces eso me dolía mucho. Y sobre todo pues mi papá a veces cuando castigaba, como muchos padres a veces cometen muchas injusticias, castigan a los hijos hasta cansarse, y eso muchas veces hacía mi papá conmigo. Y como yo era el hijo mayor, pues lamentablemente, pues, como se dice, pues se lo agarraba conmigo y era el que más castigaba, ¿no? Entonces, uno como, aunque es niño, ¿no?, se da cuenta que el papá pues está haciendo injusticia con uno, y por eso yo lo odiaba más todavía, aparte de lo que veía que hacía, los atropellos que cometía con mi mamá. Entonces, un día me acuerdo que él estaba embriagado y me golpeó, y yo fui pues a la cocina a coger un cuchillo para querer hacerle daño a mi padre. Tenía tanto odio en mi corazón que quería pues vengarme en esa hora por todos los maltratos pues que mi padre había hecho para conmigo, ¿no? Y me recuerdo que un tío mío pues me dobló el brazo, me quitó el cuchillo, y lo único que hice fue llorar de impotencia por el odio, el resentimiento que yo tenía en mi corazón contra mi padre. A mi padre le contaron todo lo que yo había querido hacer con él. Entonces desde ahí un poquito que ya dejó de castigarme, dejó ya de presionarme, y entonces yo comencé a abusar de eso también, ¿no? Y a los 14 años ya empecé a tomar alcohol, tomaba ron, y comencé a probar también la marihuana, la pasta básica. Gracias a Dios no me convertí en un drogadicto, pero mi más terrible vicio fue el alcohol, ¿no?, y el sexo ilícito también. Y yo ya a los 17 años, como no llevaba una buena relación con mi papá por todas las cosas que habían pasado en mi hogar, entonces yo decidí salir de mi casa a los 17 años, recién terminar la secundaria, y me fui entonces a la ciudad de Lima a hacer mi vida a mi manera. Como el hijo pródigo, ¿no?, que ahora pues ya yo leo la Biblia y inclusive predico acerca de eso. Me fui de la casa de mis padres, quizás incentivado por otros amigos. Me fui a Lima y ahí estuve un tiempo en un pariente, y luego de ahí me salí con unos amigos a dormir con ellos pues en un taller de calzado, y por el día pues era un taller de calzado y por la noche se convertía en hotel para nosotros, y yo tenía que dormir en el suelo junto con ellos, un poco de cartón, un tolompío ahí y una frazada encima, y ahí tenía que dormir. Pero eso fue algo muy terrible para mí, ¿no? También yo extrañaba mi hogar, extrañaba a mi mamá, la quería mucho. Mi madre en realidad me amaba mucho a mí también.
Pero ya no había marcha atrás, quizás mi dolor, mi odio no me dejaba regresar a mi casa. Así que yo opté por ya deslindarme de mi hogar y vivir por mí mismo, ¿no? A mi manera, solventar mis propios gastos y salir adelante por mi cuenta. Lamentablemente ustedes saben que en Lima pues mucha gente se aprovecha de la gente provinciana, pues se aprovecharon de mí también, me hacían trabajar, no me pagaban. Yo tenía que ponerme fuerte, hasta atrevido, se puede decir, para que me pagaran lo que me había trabajado. Y así tenía que vivir, digamos, no de acuerdo a lo que yo podía hacer y lo que podía ganar, de acuerdo a eso yo también comía. Aprendí la zapatería, ¿no? Me convertí en maestro zapatero, aunque me costó mucho trabajo aprender eso. Pero gracias a Dios aprendí la zapatería y comencé entonces a hacer calzado de mujer. Y ya comencé a ganar un poco de dinero, pero lamentablemente cuando uno no conoce a Dios, pues no sabe aprovechar el dinero que uno gana. Comencé a frecuentar fiestas, discotecas y a hacer muchos pecados. Lamentablemente me enredé en muchas cosas malas, muchas cosas inmorales, sucias, que a veces cuando nos acordamos nos da vergüenza de lo que hemos hecho. Pero lo hicimos, claro, en nuestra ignorancia, porque no conocíamos el amor de Dios. Yo me acuerdo que un día, inclusive estando trabajando hasta altas horas de la noche, porque yo podía dormir donde quería, ¿no? Me iba a un amigo a dormir allá en la casa del amigo, a veces amanecía borracho en la calle, ¿no? Con los pantalones sucios. Imagínense, me miccionaba en el pantalón estando borracho y ahí me dormía con todo eso. Y despertaba y estaba pues sucio, ¿no? Y así era mi vida, ¿no? Entonces yo me acuerdo que un día trabajando hasta altas horas de la noche en el taller donde hacíamos calzado, yo vi muchos jóvenes que estaban en la parte de abajo de ese edificio riéndose, viniendo de una fiesta. Y entonces me puse a hablar con Dios. Yo no sabía que eso era orar, pero yo me puse a hablar con Dios. Y comencé a decirle a Dios, Señor, ¿para qué he nacido en esta vida? He nacido para sufrir, he nacido para llorar. ¿Es esto la vida que tú quieres que yo lleve? Y me puse a llorar porque lamentablemente yo quería en realidad cambiar, quería ser feliz y no lo era. No podía cambiar. Yo era muy religioso porque me enseñaron eso desde pequeño. Me iba a las iglesias tradicionales. Me arrodillaba delante de San Martín de Porras. Cuántas veces yo le lloré, le clamé, le supliqué que me cambiara, que me ayudara. Me iba a la procesión del Señor de los Milagros, cogía las cruces de los templos, los Cristos que están ahí crucificados, yo los tocaba, me persinaba, hacía tantas cosas queriendo cambiar, queriendo ser diferente y no lo lograba. Cada vez estaba peor mi situación. Adquiría nuevos vicios, me corrompía más, me enfrascaba mucho en el pecado y aunque había momentos que yo reflexionaba y decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No podía frenarme, no podía dejar de hacer eso. Me acuerdo que esa noche, cuando le pregunté a Dios si eso era la vida que Dios había escogido para mí, me puse a llorar. Y al día siguiente, como ya era pues este domingo, porque me acuerdo que ese día era sábado, entonces el domingo me fui a ver a un familiar mío, a mi tío Alberto Alba, ¿no? Y cuando lo fui a ver después de tantos años, encontré que él pues ya era evangélico. Lo vi cambiado, transformado, con su corbata, bien cortadito el pelo, su esposita pues bien cambiadita, limpiecita, los niños también. Y aunque vivían pues en un lugar un poco difícil, allí en La Victoria, en García Naranjo me acuerdo, entonces por afuera pues se veía, eso era pues horrible, ¿no?
la situación que se vivía por ahí, ladrones por aquí, vendedores de drogas por allá. Yo iba con miedo porque robaban a diestra y siniestra, ¿no? Entonces yo le llamaba a mi tío, le decía, tío, voy a llegar. Y él tenía que salir a la esquina y esperarme, porque si no, olvídense, me dejaban sin nada. Entonces yo llego ese día con mucho miedo a su casa y veo pues todo diferente en su hogar. Veo a mi tío cómo lo trataba mi tía lo trataba a mi tío con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño. En otras palabras, aunque era un hogar, humilde, pero sin embargo se respiraba gozo, se respiraba paz, se respiraba tranquilidad. Eso me impresionó a mí. Entonces le empecé a preguntar qué es lo que había pasado con él y él me contó su experiencia de que Dios lo había cambiado. No escuchaba música mundana allí, escuchaba coritos, alabanzas a Dios. Y entonces mi tío también aprovechaba ahí para poder hablarme las cosas de Dios. Mire cuán endemoniado estaba yo que cuando mi tío me hablaba de la Biblia, me daba sueño. Mi tío me estaba predicando la palabra de Dios 5 minutos y yo comenzaba ya a saludarlo como un chino, ¿no? A saludarlo como un chino, a inclinarme ya, y él se daba cuenta que yo estaba ya durmiendo, ¿no? Y él entonces con mucha sabiduría me palmeaba aquí en el hombro y me decía, hijito, ya, mejor anda a descansar, me decía, hijo. Y yo me iba a descansar. Y entonces esa palabra que mi tío me hablaba, pues iba quedando en mi corazón. Yo me daba cuenta que lo que la Biblia decía era algo cierto. Entonces otro domingo lo visitaba y él volvía a insistir con la palabra y yo le escuchaba. Y así poco a poco me empezó a gustar hasta que un día él me invitó a su iglesia. Él pertenecía, como usted dice, hermanita Rosario, a otra congregación, a otro concilio. Él me llevó a su iglesia, él tenía un cargo importante allí, y le escuchaba al pastor. Y me gustaba lo que el pastor predicaba. Pero eso sí, yo todavía no hacía mi decisión de entregarle mi vida a Cristo. Yo pensaba que se podía servir a Dios, pero seguir todavía tomando cerveza, yendo a discotecas, a fiestas y a bailes, como en mi religión que yo llevaba, amén, por tradición. Y no llegué a entender en realidad bien el mensaje de la palabra del Señor. Estuve varios meses yendo de vez en cuando a su iglesia de mi tío. Y me acuerdo que también por ahí, por esos días, pues vino un evangelista internacional y dio una campaña en el Estadio Alianza Lima. Yo me acuerdo que fui el último domingo a escuchar la palabra de Dios. Y Dios trató con mi vida también allí. Y ya Dios, amén, fue, como se dice, suavizando el corazón duro que yo tenía para la palabra. Y al siguiente domingo, yo tuve un sueño muy terrible, amaneciendo ya el domingo, y vi como un monstruo en mi sueño que llegaba hasta mi casa, allá en mi barrio, en Chimbote, aplastando a la gente, matando a la gente. Yo veía la sangre, yo veía a la gente cómo gritaban de terror, y veía que se acercaba a mí y se acercaba a mi hogar. Y yo en ese sueño pues entré corriendo a la casa, abracé a mi mamá y comencé a gritar, viene para matarnos, mamá, nos vamos a morir. Y yo desperté asustado, era como las 3 de la mañana, había empapado toda mi ropa por el sudor, quizá de la pesadilla, y ya no pude dormir. Entonces esperé que aclarara un poco la mañana y me fui a verlo a mi tío y a decirle lo que había yo pues experimentado a través del sueño, y como me vio muy angustiado, muy afligido, entonces mi tío me dijo, mira hijo, hoy día no te voy a llevar a mi iglesia, tú vas a ir a otra congregación. Yo para eso ya había estado escuchando Radio El Pacífico y escuchaba a varios predicadores, entre ellos al pastor Rodolfo González, amén, que Dios bendiga al pastor Rodolfo, que hoy es su cumpleaños, gloria a Dios, un saludo para él también, con mucho cariño y mucho amor. Y yo le escuchaba al pastor Rodolfo, pero cuando el pastor comenzaba, pues ya nosotros sabemos el corte de mensaje que él tiene,
Y cuando él comenzaba a decir, hipócrita, hijo del diablo, que vas a una iglesia y sales y sirves al diablo y sirves a Dios al mismo tiempo, y tú estás perdido, eres un hipócrita. Cuando llegaba eso ya yo lo cambiaba y prefería escuchar otra emisora mundana y no seguir escuchándola al pastor, porque decía que mi pastor pues era muy extremista, muy fuerte predicando, y yo decía, ¿quién va a congregar con ese pastor, no? Y no me gustaba, ¿no?, la forma en que él predicaba. Me gustaba otros pastores que cuando predicaban, pues predicaban como adormeciéndolo a uno y como dándole un calmante, un tranquilizante, pero en realidad eso no hacía que yo cambiara realmente de vida. Y me acuerdo que ese domingo entonces, cuando llegamos a la iglesia 28 de julio, fuimos los primeros en llegar. Y yo sin saber me senté por el lado de las damas, mi tía se puso a orar ahí, y mis primos también. Y yo, bueno, como no sabía orar, yo me senté y me quedé profundamente dormido por la mala noche que había tenido. Cuando ya me despierto, era cuando ya le iban a dar parte al pastor para predicar la palabra de Dios. Y bueno, yo empecé a escuchar y yo algo reconocía la voz y decía, ¿dónde he escuchado este predicador? Y cuando el pastor comienza, ¿no?, que haces esto, haces lo otro, porque estás endemoniado, porque tienes al diablo. Dije, ay Dios mío, ya sé dónde he escuchado este pastor. Dije, este es el pastor que no me gusta cuando predica en Radio del Pacífico. Dios mío, ¿a dónde me han traído, Señor? Y ya no me quedó más remedio que quedarme ahí quieto, porque había mujeres aquí, hermanas por acá, hermanas por allá. Total que yo estaba en el inmedio y de lo vergonzoso que era yo, me quedé quietecito ahí. Me acuerdo que toda la palabra fue para mí. El pastor habló todas las cosas malas que yo hacía, Dios usando a su siervo. De tal manera que cuando el pastor hizo la invitación para entregarle su vida a Cristo, entonces yo quise levantar mi mano, y esta es una experiencia que a lo mejor muchos han experimentado. Que uno quiere levantar su mano para entregarle su vida a Cristo y como que la mano nuestra, como que pesara, como que se fuera de hierro. Y me pesaba la mano y quería levantar y no podía. Me acuerdo que escuché bien claro a mi pastor comenzar a reprender al diablo y decía, suelta, Satanás, las almas, suéltalo en el nombre de Jesús. Y las hermanas que estaban a mi lado seguramente verían mi lucha mía y comenzaron también a reprender al diablo por aquí, a reprender al diablo por acá, hasta que entonces levanté la mano. Y cuando el pastor dice, pase al frente para orar por usted, eso fue otra lucha. Los pies también parecía que me pesaban, como que me estaban agarrando. Ahora, claro, yo sé que eran los demonios que no me querían soltar, que no querían que yo entregara mi vida a Cristo, que yo le sirviera al Señor. Me querían tener cautivado todavía en todas esas prácticas inmorales y sucias. Y me acuerdo, hermano, que hice un esfuerzo y comencé a dar un paso, y las hermanas mismas se hicieron a un lado y me dijeron, pase, 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 joven. Yo me acuerdo que ese día, en ese tiempo yo tenía 21 años de edad. Entonces yo pude pasar al frente, hice una oración sencilla y ahí le dije al Señor, Señor, tú sabes cuánto tiempo yo he querido dejar esto, dejar lo malo, cambiar. Mi madre mucho sufre, porque mi madre, lamentablemente, ella me recogía en la puerta cuando yo llegaba borracho a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y me levantaba y me llevaba a la cama. Y en la cama yo sentía, gloria a Dios, cómo caían sus lágrimas. Sentía sus lágrimas que caían en mi rostro. Y lloraba. Y me decía, papito, me decía, deja de tomar, deja de hacer esto. Cualquier día te van a matar, hijo. Cualquier día te van a matar. Cualquier día me van a dar la noticia que te han matado. Porque yo vivía en un barrio
llamado el 21 de abril en Chimbote. En mi tiempo de muchacho era muy peligroso, muchos robaban, había droga para el otro lado, había muchos vecinos que estaban metidos en cosas muy ilícitas. Algunos de ellos habían salido de la cárcel por diferentes motivos. Y yo desde los 14 años, imagínense, tomando con ellos y poniéndome atrevido con ellos. Cuando uno está borracho, pues, se cree superhombre. Y yo me enfrentaba a ellos. Imagínense a personas que recién salían de la cárcel por cortar a otros, por matar a otros. Y yo me enfrentaba de muchachito. Y gracias a Dios los amigos, pues, los supuestos amigos que tenía, le decían, no, él es el hijo de doña Teresa, ¿cómo le vas a cortar? ¿Cómo le vas a hacer esto? Pobrecito el muchacho, él le ha pasado los tragos, déjalo, tranquilo, ya mejor yo me lo voy a llevar. Y me llevaban. Y al día siguiente me contaba, me decía, oye, de la que te has librado, ayer te pusiste bravo con fulano, con mengano, óyeme, ese lo acaban de sacar de la cárcel, ese hombre ha hecho cuantas cosas y tú te lo enfrentaste, ten cuidado. Por eso mi mamá se enteraba y mi mamá sufría mucho por eso. Ese día que le entregué mi vida a Cristo, le dije al Señor, Señor, tú sabes cuánto hago sufrir a mi mamá. Mi mamá llora, mi mamá sufre. Y yo también sufro, Señor, yo quiero cambiar, tú sabes que trato de cambiar y no puedo cambiar. Cámbiame tú, Señor. Pero se lo dije de todo corazón a mi Señor. Y ese día yo sentí como que me quitaran un gran peso de encima y una paz inundó mi corazón, algo que nunca había experimentado. Me acuerdo que terminó el culto, salimos del templo, después de abrazar a todos los hermanos, yo quería abrazar a todos los hermanos de gozo y de alegría. Y cuando salí a la calle, vi el cielo diferente, las flores lo vi diferentes, más hermosas, como que me hubieran quitado un velo de los ojos. Y me acuerdo que me sentí tan liviano, tan feliz. Al día siguiente me fui a trabajar, como siempre, a la zapatería, a la fábrica. Ese día no pude hablar ninguna mala palabra porque como zapateros hablamos muchas palabras sucias, palabras de doble sentido, hablábamos de mujeres, porque mis compañeros de trabajo me duplicaban la edad. Yo era el único muchacho ahí trabajando. Todos eran de 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico de años. Personas muy corrompidas. La mayoría con sus amantes, adúlteros, otros con prácticas homosexuales. Eran muy terribles mis compañeros. Y yo vivía con ellos y compartía con ellos y hablaba tantas cosas con ellos. Y ese día yo no dije ni una mala palabra, no hice ninguna broma pesada, no fui a la sección de emplantilladoras a fastidiar a las emplantilladoras como siempre lo hacía. No hice nada. Y todos se preguntaban y decían, oye, ¿has visto el Emilio? ¿Le pasa algo? No ha dicho nada durante el día. Anda, pregúntale si está enfermo. Y venían y me decían, Emilio, ¿estás enfermo? ¿Te duele algo? No, le digo, yo estoy bien. ¿Por qué? Es que te vemos raro. No, le digo, yo estoy bien. Venían las emplantilladoras que dice que yo ese día no había ido a fastidiarlas, que qué me ha pasado que no he ido a fastidiarlas hoy día. Me decían, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Le digo, sí, me siento bien, yo no tengo nada malo. Y resulta que así comenzaron a pasar los días y ellos no sabían qué es lo que había sucedido hasta que uno de ellos, porque yo me compré mi Biblia, me acuerdo, y durante el almuerzo, después del almuerzo me ponía a leer mi Biblia, ahí escondidito mi Biblia, como muchos que están a lo mejor viéndome, que están recién convertidos y que tienen vergüenza de decir que son cristianos ahora, que son evangélicos, y de que tienen una Biblia y la Biblia lo esconden, ¿no? En un trapo, en una bolsa, lo meten aquí para que nadie lo vea, y yo también ahí lo escondía mi Biblia, para que nadie me vea que yo lo estaba leyendo. Hasta que alguien se dio cuenta que yo leía algo después del almuerzo y se acercó por detrás mío a ver qué es lo que yo estaba leyendo. Y se da cuenta que es la Biblia. Hermanos, eso fue terrible. Ese día la noticia era, Emilio se convirtió evangelista.
Y todos comenzaron a decirme, el hermano Pablo se ha vuelto evangelista, el Emilio. Y eso corrió hasta mi jefe, vino a decirme, Emilio, dice que eres evangelista ahora. Tremendo borracho, tremendo esto, tremendo aquello. Seguro que estás en esa iglesia por las mujeres, por las hermanitas, sin vergüenza. Yo me quedaba calladito porque yo, como era nuevo, no sabía ni qué decirle a ellos. Bueno, gloria a Dios, comencé a ir al culto. Gracias le doy a Dios que mi vida pues comenzó a cambiar de una manera extraordinaria. Me acuerdo que, y esta es una anécdota, como dice la hermana Rosario, que al día siguiente, lunes, que yo salí del trabajo ya, quise fumar cigarro, prendí un cigarro, encendí un cigarro y el olor se me fue, parece que hasta el cerebro, y me dio un asco, una náusea terrible, que yo cogí el cigarro que tenía como media cajetilla y lo boté al tacho de la basura, y el fósforo lo boté al tacho de la basura, y la gente me quedó mirando asombrado como que me había vuelto loco. Pasé por ahí por un bar y salió el olor ese de la cerveza y un asco tremendo, una repugnancia, y yo entonces pensé que estaba sugestionado y me fui a verlo a mi tío y le dije, tío, no sé qué me pasa, desde la mañana estoy actuando diferente, he querido hablar malas palabras, no puedo mentir, no puedo robar porque en mi centro de trabajo robaba todos los días. No tengo ganas de robar, no tengo ganas de fumar, he querido fumar cigarro y me da asco esto. La música mundana que escuchaba, como que alguien me hubiera abierto los oídos, y comencé a entender las palabras que decía esa música. Yo decía, pero ¿qué está hablando? ¿Qué está cantando este cantante? ¿Pero qué tontería es esta? ¿Qué cosa tan ridícula? Y esto me gustaba antes, pero ¿por qué no me gusta ahora? Y yo lo apagaba, pero no entendía qué es lo que ocurría. Y le digo, tío, estoy actuando medio raro. En el trabajo nadie me reconoce, dice, como que me ven diferente. He querido hacer esto y no puedo. Dígame qué es lo que me ocurre. Entonces mi tío, pues muy amablemente y muy gozoso también, abrió la Biblia en 2 Corintios 5:17 y me lee ese versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo le dije, ¿qué significa eso, tío? Y él entonces empieza a explicarme, dice, hijo, mira, dice aquí que el que se ha convertido a Cristo, que le ha entregado su vida a Cristo, es una nueva criatura, es decir, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, es decir, tus pecados que hacías, tus vicios que tenías, ya no lo vas a tener más, ya no vas a pecar más, tú vas a ser una persona diferente ahora. Y yo le pregunto, o sea que ya nunca más voy a tomar, nunca más voy a fumar droga, nunca más voy a fumar cigarro, nunca voy a hacer los pecados que antes hacía. Digo, no, hijo. Según dice aquí la palabra, eres una nueva persona. Has nacido de nuevo. Esa noticia, como le digo, hermanita Rosario y hermana Miriam, eso fue mucho mejor que me dijeran que me había sacado la lotería. Yo en ese rato no sabía si reírme, si llorar, si gritar, si saltar, porque en verdad yo había querido muchas veces cambiar y dejar el vicio y el pecado, y no lo pude lograr. Puse hasta, como se dice, gloria a Dios, mi disposición para cambiar, fuerza y voluntad, como dicen por ahí, pero no lo lograba. Si podía dejar de pecar era una semana, creo que máximo 15 días, y después de 15 días de nuevo caí en lo mismo y me miraba luego al espejo y yo mismo me hablaba lisura, yo mismo me hablaba malas palabras, yo mismo me recriminaba mirándome al espejo. Yo parecía ya un loco y yo me decía, tú eres esto, tú eres aquello, tú dijiste que no vas a pecar, tú dijiste que no vas a hacer esto y lo has hecho, tú no sirves, tú no vales, ¿por qué no te mueres mejor? Decía yo. Y yo mismo me insultaba, yo mismo sentía asco de mi persona.
Y a veces el diablo me decía en mi mente que yo había nacido para eso, que yo había nacido para ser un pecador y que yo había nacido para irme al infierno, y eso le creí yo. Por eso ya en un tiempo decía, bueno, si me voy a ir al infierno, pues pecaré más entonces para irme con gusto al infierno. ¿Qué voy a hacer? Ya estoy perdido. Pero cuando mi tío me habló esa palabra, que yo ahora era una persona diferente con la ayuda del Señor, ya no iba a pecar más. Eso fue algo extraordinario para mí. Eso fue la más grata noticia que he recibido en toda mi vida, en toda mi existencia. Que ya no voy a ser un pecador. Que ya no voy a ser un esclavo del pecado, que ya el diablo no va a ser mi amo, que ya el diablo no va a tener dominio sobre mí, sino que ahora Cristo es el Señor de mi vida. Y que con la ayuda del Señor nunca más voy a pecar. Eso fue algo extraordinario para mí y hasta el día de hoy no me puedo olvidar, hermanita Rosario, hermana Miriam. Gloria a Dios. Qué linda experiencia, Pastor Emilio, realmente el nuevo nacimiento. A veces no podemos comprender cuando nos sucede, pero cuando el Señor nos da esa experiencia, realmente es como que nos deja como una hoja en blanco. Así es. Gloria a Dios, y entonces nuestra vida comienza de nuevo. Gloria al Señor. Qué bendición, amado pastor. Vamos a hacerle una segunda pregunta. Amén. Dice la palabra de Dios que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Después de su conversión, usted empezó a recibir los dardos y tentaciones del enemigo. Una voz sutilmente le decía, no ores, mañana tienes que trabajar. No obstante, usted entendió que le era necesario recibir la investidura de poder para resistir las acechanzas del maligno. ¿Cómo fue que recibió, pastor, el bautismo en el Espíritu Santo? Bien, empecé mi carrera cristiana, ¿no? Y cuando uno pues sale de un mundo lleno de pecado, lleno de vicio, de maldad, al principio, amén, por falta de quizás nuestras experiencias con Dios, el diablo comienza a tentarnos, a atacarnos, y la idea común que tenemos muchos nosotros cuando nos convertimos es que si ya estamos en el Evangelio, pues ya no vamos a tener tentaciones, o nuestra vida va a ser color de rosa y que todo va a ser fácil, ¿no? Bueno, esa es la gran equivocación que tenemos muchos. Pero ahora pues ya conociendo la palabra de Dios y ya teniendo la experiencia que ya tenemos, después de haber estado ya regular de años en el camino del Señor, nos damos cuenta que el camino del cristiano es un camino de lucha, de conflicto, de guerra, de batalla, como dice la palabra, contra el diablo, contra los demonios, contra principados, satánicos, contra gobernadores de las tinieblas, y aún con nuestra propia carne. Ya estando varios meses yendo a la iglesia, gloria a Dios, yo sentía unos ataques muy fuertes, el diablo ahí atacándome. Imagínense como uno dice en el mundo, a veces yo tenía que estar detrás de una muchacha y ahora la muchacha estaba detrás de mí. Se invirtió el papel, gloria a Dios. Y ahora una muchacha venía, la otra muchacha venía. Y eso era un ataque muy fuerte para mí. Y los amigos también, que hacían carga un montón. Y a veces como digo yo, pues sentía como que el diablo me quería coger de los cabellos y regresarme al pecado. Yo llegaba a veces temblando al templo y me arrodillaba en la última banca y me ponía a llorar, hasta que los ojos me hincharan, diciéndole al Señor, Señor, ayúdame, ¿qué es lo que pasa? Yo no quiero pecar más, yo no quiero dejar tus caminos, yo no quiero ser como antes, yo estoy bien así ahora, ayúdame. Hasta que gracias a Dios, Dios usó nuevamente a mi pastor para hablar a mi vida acerca del bautismo del Espíritu Santo. El pastor comenzó a hablar ese día del bautismo del Santo, la importancia en la vida del cristiano del bautismo del Espíritu Santo para llevar una vida
a una vida de victoria, de triunfo, de poder en el camino del Señor. Y yo entonces dije, yo necesito ese poder, porque así, como estoy atacado por el diablo, a lo mejor no resisto mucho tiempo. Yo no quiero volver atrás. Entonces comencé a orar, como decía mi pastor, a tirarme al piso, a clamar a Dios hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Aunque el diablo me decía en mi mente, ya no ores, ¿no? Porque échate a dormir mejor, porque mañana vas a ir a trabajar, no te vas a despertar, vas a estar cansado, vas a estar con sueño. Pero no hacía caso a eso y seguía orando hasta que me acostaba, y a veces dormía 3 horas nada más o 4 horas nada más. Gloria a Dios, pero cuando me levantaba de nuevo ya para irme al trabajo, en el trabajo no tenía sueño, estaba muy bien, como tenía nuevas fuerzas inclusive para trabajar. Y era Dios renovándome, ¿no? Y haciéndome ver que todo tiempo invertido en oración no es en vano, que trae recompensa de parte de Dios. Y Dios es el que nos da nueva fuerza. Hasta que un día, uno de mis hermanos, que también había salido de mi casa, quizás discutiendo con mi papá, me vino a ver a Lima, que quería entrar a la infantería de Marina, porque no sabía dónde ir. Y me dijo que la acompañara para que se presentara en el servicio militar. Y yo me fui con él tempranito, a la madrugada, y lo despedí y se fue para la infantería de Marina en Ancón. Y yo me quedé muy triste, ¿no? por mi hermano, por todo lo que ellos también estaban atravesando, que quizás ellos no entendían tampoco a mi papá y las situaciones que había pasado con ellos. Y ellos también salieron quizás con cólera, con odio contra mi padre. Y me dio una pena su situación. Y me acuerdo que me fui ese sábado, me fui al ayuno, después de haberle dejado a mi hermano. Me fui muy triste. Y ahí comencé a llorar en la presencia de Dios en el altar, a decirle a Dios, Señor, ten piedad de mi hermano, ten piedad de mi otro hermano, ten piedad de mi papá, Señor, salva mi hogar, mi familia, cámbialo. Y yo comencé a quebrantarme, a llorar en la presencia de Dios. Y de pronto cuando yo quiero seguir hablando con Dios en castellano, sentí como un fuego del cielo que bajó sobre mi vida y parecía como que el corazón me iba a explotar. Yo me asusté, me paré de lo que estaba de rodillas y quise alabar a Dios y clamar al Señor, y ya no pude hablar en castellano. Comencé a hablar en otras lenguas y de una manera tan fuerte, tan sonora, y que los que estaban ahí, creo, medio dormidos, o gloria a Dios, o quizá meditando, también se pusieron de pie y comenzaron a alabar a Dios en voz alta. Algunos también comenzaron a hablar en lengua. Algunos que estaban allá atrás sentados, también leyendo la Biblia, en ese momento también pasaron al altar, porque sintieron la presencia de Dios en el momento, que era tremenda. Y yo me acuerdo que esa experiencia fue tan extraordinaria, mi querida hermana Miriam, hermanita Rosario, gloria a Dios, que tampoco me he olvidado de ese momento tan especial. Desde ahí, como dice la palabra de Dios, fui mudado también. Yo era, claro, creyente ya, pero no era valiente, vamos a decirlo así. No tenía valor para predicar. Seguía teniendo ciertos complejos, ciertos traumas. Yo no podía hablar así a las personas directamente. Era muy temeroso, muy miedoso, muy cobarde, muy también opacado. Inclusive yo a veces no tenía el valor de ir a una tienda de esas, ¿no? Como se dice, de Miraflores o de San Isidro o de un lugar bonito. Tenía complejo de entrar, tenía vergüenza. Gloria a Dios. Y entonces me acuerdo que
cuando yo recibí el poder del Espíritu Santo, todo eso se me fue. Se me fue el temor, se me fue el miedo que tenía yo de predicar la palabra, de testificar la palabra. Y ahí comencé a predicar la palabra de Dios. Le dije a mi tío lo que había sucedido y mi tío me dijo, ese es el bautismo del Espíritu Santo, hijo. Así como ha enseñado el pastor, eso es lo que tú has recibido. Poder de Dios, hijo. Y yo entonces comencé a orar más todavía. Y comencé entonces ahora a salir a los aires libres y ya, hermano, ya era diferente. Ya iba con 2 hermanos o con otros hermanitos más en los omnibuses a predicar la palabra. Y a veces no había con quién ir, entonces yo regresándome a mi cuarto me ponía a predicar la palabra de Dios yo solito. ¿Cuántas veces hemos predicado ya? En los micros, a veces era tanta la presencia de Dios, tan linda estaba la predicación, por decirlo así, que me pasaba en mi paradero, tenía que bajarme en el Óvalo San Luis y bajaba por Surquillo, imagínense. Y seguía predicando y cuando me daba cuenta, gloria a Dios, ya estaba por Surquillo y decía, baje. A esas horas que eran las 1 de la mañana, ya tenía que bajarme e irme caminando desde Surquillo hasta San Luis. Pero contento, feliz, alegre. Realmente fueron experiencias muy lindas. Predicando la palabra de Dios en ómnibus, me han golpeado. Me acuerdo un día un hombre ya adulto, desde el fondo del ómnibus decía, callen a ese muchacho, cállenlo. Y yo pues no le hacía caso, yo seguía predicando, hasta que ese hombre se acercó y me dio un puñete. Y yo me hice a un lado y con su uña me cortó la cara. Y la sangre comenzó a manchar mi ropa. Y yo seguí predicando. La gente más bien decía al chofer, detenga y bajen a ese hombre. Si no quiere escuchar, que se tape los oídos, que se baje. Pero nosotros queremos escuchar. Joven, siga predicando usted. Así que el chofer agarró y le dijo al hombre que se bajara, porque no iba a marchar más, si él estaba ahí en el ómnibus. El hombre bajó, hablando en otro idioma. Y ahí me pude dar cuenta que aún hasta los endemoniados pueden hablar en otras lenguas. El hombre molesto hablaba en otros idiomas. Y maldiciéndome. Y yo ese día comencé de nuevo a predicar y repartí mi folleto y gracias a Dios la vida me decían, joven, siga adelante. Siga usted predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios, Dios le va a ayudar, me decía. Y eso me llenó a mí de gozo, de satisfacción, de poder predicar la palabra de Dios y ser también, ¿no?, participante, como dice la Biblia, de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, y que por la causa de Cristo me hayan hecho todas esas cosas. Son experiencias que hemos tenido que pasar, gracias a Dios. Y le digo, el bautismo del Espíritu Santo ha sido esencial en mi vida para mantenerme en pie. Tampoco no es que yo ya no he tenido pruebas, ya no he tenido tentaciones porque tengo el Espíritu Santo y ya ahora mi vida es color de rosas. No. Hemos seguido teniendo tentaciones, hemos seguido teniendo pruebas muy difíciles, pero gracias al poder del Espíritu Santo nos hemos mantenido de pie y eso me ha ayudado también a poder predicar la palabra de Dios como hasta ahora lo estamos haciendo. Gracias al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es Dios, que cuando recibimos esa investidura nos muda. Amén. Así y somos hombres nuevos, mujeres nuevas. Por eso la Biblia nos dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estamos hablando aquí de un apóstol Pedro mudado, diferente, dando ese primer mensaje, amén, como muchas veces también nosotros lo hemos hecho porque hemos recibido esa investidura y hemos estado predicando en las calles, en las plazas, en los ómnibus, en donde Dios nos pudiera llevar, que tenemos esa investidura para poder hablar la palabra de Dios con denuedo, con valentía, que es lo que Dios quiere
aún en estos tiempos también, y aún por estos medios de comunicación que Dios nos permite también seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pastor, también seguimos con la tercera pregunta. Dios lo escogió para el ministerio desde su conversión. Le dio evidencias claras de ese llamado, amén, genuino. Sin embargo, usted había determinado en su corazón, amén, no convertirse en pastor. Era un buen creyente, activo en la obra, colaborador en la iglesia, pero se rehusó muchas veces al llamado de Dios. Sabemos que cuando Dios tiene propósitos para ese llamado, amén, no hay nadie que pueda resistirse. Por eso finalmente usted aceptó, amén, aceptó someterse a su voluntad. ¿Puede compartirnos esa experiencia? Amén. Bueno, gloria a Dios, eso es parte también de mi vida como cristiano, ¿no? Esa situación que yo viví, de que, bueno, yo le prometí a Dios servirle como miembro de la iglesia, ¿no? Pero como pastor, eso sí, no. Desde que me bauticé en agua, yo ya tenía el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como siempre se enseña en nuestra iglesia, que ya como miembro de la iglesia tenemos que tener obligaciones que cumplir. Y yo decía, pues yo ya soy miembro de la iglesia, tengo que apoyar la obra. Me acuerdo que me acerqué al pastor Josué Acarro para decirle que yo quería apoyar un anexo como miembro de la iglesia que ya era. Él me dijo, entonces anda a San Martín de Porra, apóyame a mí. Y yo fui para allá, gloria a Dios, y estuve ahí congregando ahí en el anexo. Salíamos, ¿no?, a la calle, por la avenida Perú, a hacer aire libre, a dar mi testimonio, a hacer la obra del Señor. Y estando un tiempito ahí, me acuerdo que el pastor un día me encuentra en el templo, en el pasadizo, y él me dice, hijo, creo que era miércoles o sábado, me dice, vas a dar la palabra, hijo, en el anexo, yo no voy a poder ir. Amén, le dije yo, ¿no? Y después cuando me voy a una banca a orar, me puse a meditar y digo, ¿qué me ha dicho? Me ha dicho, ¿voy a leer la palabra o voy a predicar la palabra? ¿Cómo es el asunto? Y regreso y le digo, disculpe, le digo, pastor Josué, ¿qué me encargó hacer en el anexo? ¿Voy a dar la lectura de la palabra o predicar la palabra? ¿A qué se refiere? Y me dice, no, me dice, tienes que predicar la palabra. Le digo, pastor, pero disculpe, pero yo recién me he hecho miembro. Yo para predicar un anexo todavía no estoy, pastor. Él me dijo, no. Ya Dios te va a dar palabra, así que tú ora y Dios te va a ayudar, hijo. No te preocupes. Me acuerdo, hermano, que preparé un sermón allí, gloria a Dios. Creo que toda la noche no pude ni dormir preparando mi sermón y diciendo voy a decir esto y después me voy a pasar a esto y aquí a esto. Y me fui al anexo. Gloria a Dios, saqué mi hojita allí, gloria al Señor. Y resulta que cuando empiezo a predicar me olvidé de todo el bosquejo que había hecho. No sabía ni lo que había escrito ahí, ni de qué se trataba eso, gloria a Dios. De los nervios. Pero el asunto es que comencé a predicar, gloria a Dios, creo que prediqué máximo 10 minutos, 15 minutos nada más. Y de ahí me puse a hacer la oración por la palabra que había predicado y Dios me tomó y comencé a hablar en lengua y comencé a decirle en castellano tantas cosas a los hermanos y yo hablando ahí con fuerza, con poder ahí. Y los hermanos comenzaron a llorar, ¿no? Los hermanos comenzaron a clamar, levantaban sus manos, algunos comenzaron a llorar y se hizo, hermano, un bullicio tremendo y yo estaba asustado más bien, ¿y qué es esto? Y entonces los hermanos comenzaron a pasar al altar sin que yo los llamara y comenzaron a pasar uno, otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Estaba ahí una hermana que ya llevaba tiempo en la obra y le digo, hermanita, y ahora le digo, acercándome, le digo, ¿y ahora qué hago? Me dice, haga la oración del arrepentimiento. Le digo, hermanita, yo la verdad que no sé hacer eso. Mejor usted hágalo.
ella hizo entonces la oración de arrepentimiento. Eso le contarían al pastor, ¿no?, Josué, y el pastor Josué al poco tiempo me dice: hijo, mira, tú te vas a hacer cargo del anexo de Coyique. Gloria a Dios, había estado ahí otro hermano en ese anexo, gloria al Señor, y el hermano ya por cuestión de trabajo tenía que salir, entonces yo entré en su lugar a hacer la obra del Señor ahí. Gloria a Dios, tuve que esforzarme mucho por ir hasta allá, mi trabajo quedaba en Surquillo, me tenía que ir hasta 2 de mayo, de 2 de mayo coger otro carro hasta Coyique, en la parte de abajo, en la pista principal, y de ahí tenía que coger otro carro para subirme arriba, como 3 carros. Y para regresar a mi cuarto, nuevamente los 3 carros. De tal manera que yo llegaba a mi cuarto a eso de la 1 de la mañana, a encontrar ahí algo de comer, y luego pues lavar un poco de ropa en mi cuarto y acostarme después de orar. Me estaba acostando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a veces. Y eso era la rutina cada vez que iba yo al anexo. El asunto es que yo lo hacía no porque quería un día ser pastor, sino porque yo como miembro sabía que tenía un compromiso con Dios y con la obra de obedecer a mis autoridades. Si mis autoridades decían, haz esto, yo lo hacía. Pero lo hacía porque me ordenaban, no porque me nacieras estar en el anexo. Me acuerdo que vino problemas económicos por cuestión del gobierno de un presidente en ese tiempo. Las cosas se pusieron muy difíciles en Lima. Yo me enfermé también aparte de eso. Entonces opté por regresar a mi tierra, Chimbote. Le dije a mi pastor que me regresaba a mi tierra por estos motivos. El pastor oró por mí. Gloria a Dios, me dio también una hoja de papel con unos nombres de personas que se habían convertido en 28, que vivían en Chimbote, y me recomendó que lo buscara y buscara un local y que empezara yo a hacer la obra de Dios en Chimbote, que no había iglesia en Chimbote. Pero yo le digo delante de Dios, como mi idea no era hacer la obra de Dios, ser pastor, estar al frente de una iglesia, yo cogí ese papel, lo guardé por ahí y luego me olvidé. Yo fui con la mira de hacer dinero a través de los zapatos, empecé a hacer calzado, hice varias docenas. No me fue bien porque me metí en un ramo que yo no manejaba bien, que era el de zapatos de hombre, y mi especialidad era zapatos de mujeres. Pero quise probar eso allá en Chimbote y no me fue bien en el mercado. Me acuerdo que ya tenía varios meses ahí yo, gloria a Dios, y me acuerdo entonces que vino el primer pastor que fue de Chimbote junto con el pastor José Navarro. Me acuerdo que llegaron enviados por el pastor Rodolfo a mi casa y me dijeron, venimos de parte del pastor, vamos a abrir la obra acá en Chimbote, y acá José Navarro se va a ir a Piura a abrir la obra, pero va a estar unos días por aquí. Entonces José Navarro se fue a Piura y quedó el primer pastor que fue de Chimbote, se quedó allí en mi casa. Comenzamos a predicar la palabra de Dios, él predicaba, yo dirigía, y a veces yo predicaba y él dirigía. Yo invitaba a mis amigos, a los vecinos. Para eso, pues, yo no me gustaba hacer eso. Invitaba aquí, traía sillas de los vecinos. Y entonces 20 sillas, 25 sillas, 30 sillas. Prestaba un bombo por ahí, prestaba una guitarra por ahí. Entonces tocábamos la guitarra, tocábamos el bombo y hacíamos los cultos. Gracias a Dios, mi papá, que era inconverso, mi mamá también. Sin embargo, aceptaron que hiciéramos cultos en la casa. Y ahí estuvimos por varios meses. Y a la obra pues comenzó a crecer, ya éramos 30, 40 personas creo congregando allí. El ambiente era muy bonito, hasta que llegó el pastor Rodolfo con casi 500 hermanos allá a Chimbote, hicieron la campaña fue tremenda, hubo almas salvadas, ahí mismito se alquiló también el Excine San Isidro, fuimos con los hermanos, lo limpiamos, lo arreglamos y comenzamos ahí a congregar. Lo cierto es que después de un año ya que teníamos miembros de la iglesia, yo también comencé a apoyar la obra de Dios ahí. Dejé de trabajar inclusive haciendo zapatos para apoyar al primer pastor, y decir, salía con él aire libre, salía con él a visitar a las vidas y andaba con él para arriba y para abajo. Era como su copastor de la congregación.
y me gustaba apoyarlo de esa forma. Gloria a Dios, pero aleluya, de ahí hubo problemas en la ciudad de Trujillo, que recién también estaba iniciándose. Tuvo situaciones. Entonces el pastor de Chimbote le habló al pastor Rodolfo que yo estaba ahí ayudándole. Entonces él le dijo, envíalo a Emilio a que apoye allá a Trujillo. Y allá en Vista Alegre pues comenzamos nosotros a apoyar la obra de Dios también, que estaba iniciándose, ¿no? Y comenzamos ahí a apoyar, yo a predicar también. Me acuerdo que estaba el pastor Guevara en ese tiempo. Gloria a Dios, que ya era una persona ya de edad, y yo lo apoyaba, ¿no? En ciertos días de la semana predicando la palabra de Dios y apoyándolo a él también, a su amada esposa. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo, y estando ahí ya, gloria al Señor, pues ya llegó un tiempo que yo dije, bueno, yo creo que ya ayudé bastante, así que ya hay vidas ya que son miembros, así que dije, yo ya cumplí aquí, así que regresé a Chimbote. Y aproveché un día, ¿no? Gloria a Dios, llegó por ahí un pastor Ulises, me acuerdo. Gloria al Señor, y me fui con él a Lima sin avisarle al pastor de Chimbote. El pastor de Chimbote, cuando me vio que estaba yendo, me dice, ¿dónde vas tú? Yo le digo, me voy a Lima, pastor, yo creo que ya ayudé bastante a la obra y yo necesito entonces ver por mi futuro. Pero me dice, pero tu futuro es la obra. Le digo, pastor, futuro será suyo la obra, pero yo, mi futuro es la obra. Yo no tengo nada que ver con la obra. Yo predico todo lo que usted haga, pero estar en la obra, eso es otra cosa. Yo para eso no sirvo. Y además no anhelo eso, pastor. Entonces, ¿qué es lo que desea? Le digo, mire, yo deseo casarme, tener a mi esposa, mis hijos, tener mi casa y mi taller de calzado y ser un miembro más de la congregación. Y me acuerdo que me fui. Gloria a Dios, me acuerdo que fui el martes al culto. No estaba el pastor Rodolfo, estaba la sierva Yolanda. Y la sierva Yolanda pues mandó a llamar al pastor Ulises, que había llegado pues, ¿no? de gira por allá por Ancash, había estado también por Chimbote. Y el pastor Ulises comenzó a hablar de la obra, todos los hermanos contentos y felices. Y al pastor Ulises se le ocurre decir que ha llegado también desde Chimbote con el copastor de la iglesia Chimbote, Emilio Moreno. Dios mío, y decía a la hora que me mencionó. Y la pastora Yolanda, como ya me conocía, dice, el hermano Moreno está de visita de la obra de Chimbote, y que pase por aquí. Y que nos cuente cómo está la obra en Chimbote. Imagínense cómo me sentía yo. Yo decía, trágame tierra, Señor. ¿Qué voy a decir ahora si se dieran cuenta que yo me estoy saliendo de la obra, que yo no quiero estar en la obra, y ahora me dice que soy el copastor de la iglesia de Chimbote? Pero bueno, para no descoordinar con el pastor Ulises, yo también agarré el micro y decía, hermano, en Chimbote estamos en victoria, que así que por acá, que esto, lo otro. Y los hermanos contentos. Al final del culto todos me venían a felicitar, hermanito, me decían, Chimbote para Cristo. Y yo me sentía tan mal por dentro, porque en realidad yo no quería estar en la obra. Yo había regresado a Lima para buscar mi antiguo trabajo en la zapatería. Me acuerdo que una hermana también, que era obrera en ese tiempo, gloria al nombre del Señor, me invitó a su anexo y yo le dije que no podía ir, pero la hermana insistió tanto, gloria a Dios, que yo fui a su anexo. Prediqué, las almas se convirtieron. Una testigo de Jehová que la habían invitado, imagínense, pasó adelante llorando, quebrantada la mujer, y eso parece que le gustó a la hermana Juanita, que era obrera de ese anexo. Y me dijo, hermano, lo queremos tener el sábado también, véngase el sábado, le damos su pasaje y esto, aquello. Yo decía, ay, Dios mío, tantos hermanos que hay aquí, y a mí me dice para ir a predicar a su iglesia, a su anexo. Bueno, decía, ya, listo, voy a ir, hermanita. Y nuevamente el Señor me ayudó, prediqué, las almas se convirtieron. Muy contentos los hermanos. Y yo me iba pensando en eso y decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo?
Señor, yo le decía, yo puedo predicar. Si me dicen para predicar, yo predico en la calle, donde quiera. Pero eso de ser pastor, de eso que me estén llamando, que soy obrero y esto, y vivir de las ofrendas, de los diezmos, eso yo la verdad que no quiero, Señor. Yo quiero vivir de mi trabajo, no quiero tener problema con nadie, que la gente me critique, la gente me murmure, porque yo escuchaba cómo criticaban a los pastores, que vividores, que sinvergüenzas, que engañadores, que estafadores, que come de balde, y tantas cosas que hablaban de los pastores. Y yo era muy vergonzoso para eso, y decía, no, y que hablen eso de mí, no. Yo prefiero tener mi trabajo y vivir trabajo, y nadie tiene que fijarse en eso, porque ustedes saben que aún dentro de la iglesia misma hay hermanos que si a uno lo ven pues con un terno, si a uno lo ven que se compra una corbata, si ven que uno se va de viaje, si ven que uno se entra a la pollería a comer pollo o tomarse una Coca-Cola, ya están pensando y diciendo, ay, se está comiendo de las ofrendas y los diezmos que yo estoy dando. Como que ellos nos mantuvieran a nosotros, cuando eso no es así. Claro, directamente no es así, porque los diezmos, las ofrendas son del Señor. Y el Señor es el que nos da a nosotros nuestro sustento a través de las ofrendas y los diezmos que los hermanos dan. Gloria a Dios, voluntariamente, porque no le sacamos la plata a nadie. No vamos nosotros a meterle la mano a los bolsillos de los hermanos, sacarle la plata a la fuerza para que ellos den su ofrenda o diezmo. Eso es voluntariamente. Los hermanos lo dan de corazón, porque sienten que Dios ha hecho algo extraordinario en su vida, y en agradecimiento dan sus ofrendas y apoyan la obra del Señor y el ministerio del pastor. Ahora yo lo entiendo, pero en ese momento yo no lo entendía. Dios comenzó entonces a tratar conmigo. Me casé, y para casarme también abandoné la obra 2 veces, ya creo ya iba con eso abandonando la obra. Y me puse de nuevo a trabajar, gloria a Dios, en otras cosas. Y mi esposa, pues, me olvidé de preguntarle a ella qué es lo que quería hacer después de casados. Y lo que ella quería hacer era salir a la obra. Y eso no le pregunté bien, gloria a Dios. Ella amaba la obra y yo no. Y ella estaba dispuesta a salir a la obra, a sufrir por la causa de Cristo. Y yo decía, no, yo no puedo hacer eso. Gloria a Dios. Total que mi esposa me dijo, ni a Lima vamos, ni vamos a Trujillo, nos quedamos en Chimbote a apoyar la obra. Le digo, ¿y de qué vamos a vivir? Me dijo, vende cualquier cosa, tú tráeme, aunque sea para el diario nada más, y no te voy a pedir nada. Y me acuerdo que me puse a vender helados, tamales, gloria a Dios, hice de todo allí para poder subsistir. Y eso pues a mí me incomodaba, porque yo decía, ¿qué hago yo aquí vendiendo helados? ¿Qué hago aquí yo vendiendo tamales? Cuando yo soy un maestro zapatero, decía yo, con orgullo, ¿no? Maestro zapatero, y que gano buen dinero, y aquí estoy yo vendiendo tamales. ¿Qué es esto, Señor? Y yo a veces no soportaba esa situación, pero mi esposa ahí, que no, que hay que, Dios nos va a bendecir, que la obra de Dios, que mira esto. Y me dieron un anexo, me acuerdo. Pero ya llegó el momento que yo no soporté más y le dije, mira hija, si tú no quieres ir a Lima, yo me voy solo. De allá te mando el dinero y te vengo a ver de vez en cuando. Yo ya tenía un hijito para con eso. Y me fui, gloria a Dios, alabado sea Cristo. Y resulta que llegó el pastor Rodolfo de viaje, me acuerdo ese día, un día domingo, y me vio en el culto. Y bueno, con esa mirada que tiene el pastor, que mira así, gloria a Dios, y me vio. Dije, ay Dios mío, yo estaba que me agachaba, me ocultaba, me agachaba ahí, gloria a Dios, pero me llegó a ver. Me dijo, Moreno, me dijo, qué bueno que estés allí. Al final del culto sube arriba y dijo, que quiero hablar contigo. Dios mío, dije, ¿ahora qué hago? Y él entonces me dijo, ¿y qué haces aquí? Me dijo. Y yo entonces pues me hice el desentendido, ¿no? Como se dice, me hice loco. Y le digo, es que pastor, que mire, que yo no entiendo mucho eso del llamado. Y yo entendía, solo que me hice el tonto. Y me dijo, bueno,
Si tú no entiendes eso del llamado y no quieres estar en la obra, zapatero, vuelve a tus zapatos, me dijo. Pero eso sí, me dijo, si te vas a quedar aquí en Lima, tráeme a tu esposa y si no, regrésate a Chimbote una vez, porque aquí no te quiero ver solo. Me puso entre la espada y la pared. Yo ahí me puse a pensar en la noche, digo, mi esposa no va a querer venir para acá. ¿Qué hago ahora? Mi pastor no me va a ver, no me quiere ver aquí solo. Gloria a Dios. Y aunque yo luché, me acuerdo, luché, quedarme. Y me acuerdo que me habían recibido en un trabajo que yo anhelaba mucho. Y me pagaban muy bien y era muy suave el trabajo. Los zapatos eran muy lindos. Y resulta que estoy con el tercer día, cuarto día ahí y me botan del trabajo porque redujeron personal. Y al único que votaron fue a mí. Dios, dije, ¿qué pasó acá? Bueno, dije, tantos talleres que conozco, me voy a ir por ahí, alguien me tiene que recibir. Me fui, ya recibimos, me fui a otro taller, ya recibimos, fui a otro taller, ya recibimos. Me fui ahora a otros talleres que no conocía. Me decía, acaba de entrar uno en la mañana. Si hubiera venido más temprano, te hubiéramos recibido. Total, que las puertas se me cerraron, se me cerraron, se me cerraron. Hasta que me quedé casi sin plata, casi como 15 días buscando trabajo y no encontré. Cosa que nunca en mi vida me había ocurrido. Ya el último día, hermano, dije, ya, si no doy en esta, no sé qué voy a hacer porque ya no tengo dinero. Fui y me dice, mira, 5 minutos acaba de ingresar uno para probarse. Y yo creo que sí se va a quedar. Lo siento mucho por ti. Salí entonces de ese taller a la calle, ya era como las 12, algo así. Y ahí me puse a llorar en la calle con mi mochila que tenía mis herramientas. Lo puse en el piso. Y levanté los ojos al cielo y comencé a hablar con Dios. Y le dije, Señor, bueno, hasta aquí nada más. Te prometo algo, le dije. Yo me regreso a Chimbote, Señor. Y si me das un anexo, me voy a quedar en ese anexo, aunque tenga que comer piedra, Señor, hasta que tú me saques a la obra. Te lo prometo, Señor. Cogí mi mochila, busqué los bolsillos a ver dónde había un poco de dinero y justo alcanzaba como para irme a Chimbote. Así que cogí, pagué mi pasaje, me fui a Chimbote y llegué en la noche. Mi esposa contenta, yo le dije, no te alegré mucho porque yo no traigo dinero porque he estado como 15 días sin trabajo, así que ella me dijo, no hay problema, el asunto es que estés aquí. Y comencé a hablarle mi experiencia y ella se alegró mucho de que Dios haya tratado conmigo. Ella decía que había estado orando muy fuertemente por mí para que Dios tratara con mi vida. Porque ella veía también, se daba cuenta que Dios me estaba usando en la obra y que Dios le hacía sentir que yo debería estar en la obra. Otros pastores también lo sentían, otros hermanos también lo sentían, pero ella era el único que no sentía hacerlo. Gracias a Dios me dieron un anexo, estuve como 3 meses creo, y ya estaba para eso el pastor Romero que recién había llegado a Chimbote. Gloria a Dios, el pastor Romero me dice, hijo, el pastor Rodolfo quiere hablar contigo. En ese tiempo teníamos que ir a Entel, a una cabina a hablar, ¿no? No era como ahora, gloria a Dios. Y me fui a la cabina a hablar con el pastor, a cierta hora habíamos quedado que tenía que conversar conmigo. Entonces el pastor me comienza a hablar, hijo, ¿cómo estás? ¿Ya estás en Chimbote? Sí, pastor, ya estoy aquí, gloria a Dios. ¿Cómo está tu esposa? Muy bien. Y luego viene la pregunta, ¿no? Hijo, me dice, ¿estás decidido ahora a salir a la obra? Y yo, bueno, con vergüenza le dije, sí, pastor, gloria a Dios, Dios ha tratado con mi vida, yo sí estoy dispuesto. Y ahí aprovechó el pastor también para darme, ¿no? mi paliza, gloria a Dios, como padre. Yo lo amo mucho como mi padre. Y agarró y me dijo, sí, porque ya 3 veces me ha fallado, has dejado la obra. Y esto, aquello, y me dio, como se dice, de alma, como padre e hijo. Yo, amén, pastor, amén, pastor, porque yo sabía que estaba en falta. Y luego me dice, hijito,
¿tu esposa estará dispuesta a salir a la obra? Le dije, pastor, mi esposa hace qué rato ella quiere salir a la obra, sino que el problema era yo, pastor, pero Dios ha tratado conmigo, pastor. Ah, muy bien, me dijo, hijo, vas a ir a la Pampa de Corongo. Me fui a la Pampa de Corongo, gracias a Dios. De ahí, amén, me enviaron me acuerdo gloria a Dios, para Pisco. De Pisco me enviaron para Guarmey, gloria a Dios, porque ya en Pisco, gloria a Dios, pues falleció mi esposita, ¿no? Tuve un momento muy difícil allí, gloria a Dios, muy trágico. Yo era muy joven, gloria al Señor, todavía tenía 31 años de edad y me quedé con 4 niños. La última niña tenía 9 meses de nacida y eso fue muy difícil, muy doloroso. Amén. Mi hermana Rosario, que estaba en Piura, perdón, en Ica, ella sabe todo ese dolor que sentimos. Ella estuvo presente, me ayudó con mi amada esposa, con mi difunta esposa, me acuerdo, en todos los papeleos para sacar el cuerpo de mi esposa. Estuvo presente ahí, amén. Yo le agradezco mucho a mi hermana Rosario que me apoyara en ese tiempo. Me acuerdo que estaba todavía soltera la hermana Rosario, joven todavía ella, ¿no? Gloria al Señor y gracias a Dios, hermano, pude salir de esa situación muy difícil, muy difícil. Gloria a Dios, y me acuerdo que lo operaron demasiado tarde mi esposa, lamentablemente, y me llamaron cuando estaba ya agonizando. Y me acuerdo que llegué a donde estaba mi esposa a hablarle, a decirle que pusiera de su parte, porque los médicos me dijeron que ella tenía que poner de su parte para salir de esa crisis, y salía de esa crisis se salvaba. Yo entré entonces para darle ánimo y le dije, ten fe, hija, pon de tu parte. Los doctores dicen que tienes que poner tu parte. Si pasa esta crisis hasta las 6, tú vas a vivir. Y ella estaba consciente que no iba a vivir, que lo habían operado muy tarde. Sabía que iba a morir. Ella se despidió de mí. Me encargó que cuidara a mis hijos, ¿no? Gloria a Dios, disculpen, hermano, que esto es un poco difícil, ¿no? Recordar todo eso, aunque a veces los hermanos, la vida nos ven sonreír a nosotros y que hablamos acerca de que hay que ser fuerte y valiente en el momento de la prueba. Y a veces los hermanos piensan que nosotros no hemos tenido prueba y no tenemos lucha, pero sí tenemos pruebas terribles. Y esa fue una de las pruebas más terribles que he tenido. Ver morir a mi esposa, recomendarme que siga en la obra, recomendarme que cuide a los niños, que siga fiel al Señor. Yo creo que ese momento marcó mi vida como pastor, afirmarme en el ministerio y saber valorar el ministerio. Gloria a Dios, porque hasta ese momento como que a veces sentía ganas de entregar la credencial y volver a mi trabajo. Gloria al Señor, había eso en mi mente a veces. Pero eso marcó mi vida, sentó mi vida en la obra de Dios. Y desde ahí en adelante me quedé con eso en mi corazón, de lo que le prometí a mi esposa también, de estar en la obra, pase lo que pase. Y cuidar a mis hijos también, pase lo que pase. Gracias a Dios, Dios me fortaleció mucho. He pasado momentos difíciles con mis niños. Me acuerdo que mis hijos no fueron al entierro. Y cuando yo regresé de enterrar a su mamá, pues me preguntaban por su madre. Y me acuerdo que nos poníamos a orar para comer. Gloria a Dios. Y mi hijo mayor, el Davidcito, se ponía a orar y le decía a Dios, Señor, trae a mi mamá, lo extraño, sánala. Y yo escuchándole me ponía a llorar y mis lágrimas se caían. Y yo mezclaba mis lágrimas con mi comida y
como se dice, me comía las lágrimas. Eso era muy difícil en ese momento para mi vida. También mis hijos se ponían a orar en las noches conmigo y se ponían a orar pidiéndole a Dios que la sanara, que la trajera. Y yo no tenía el valor de decirle su mamá ha muerto, hijos. No sabía cómo decirlo. Hasta que un día mi hijito mayor vino, me abrazó y se puso a llorar y me dijo, papá, me dijo, mi mamá no va a venir, ¿no? ¿Por qué? Le dijo, hijo. Porque mi mamá ha muerto, me dijo. ¿Verdad que ha muerto? Me dijo. Y yo le dije, sí, papito, ha muerto tu mamá. No te quería decir, hijo, porque sé que te va a doler, pero tu mamá murió, hijito. Y está en la presencia de Dios y nosotros un día, hijo, nos vamos a ir a ver a tu mamá también. Gloria a Dios, y lo abracé y lloré junto con mi hijo. Gracias a Dios, después de estar 2 años y 2 meses más o menos viudo, conocí a mi linda esposita Sandrita también, que yo agradezco a Dios por mi esposa Sandrita también. Una mujer de Dios que me supo entender y amar, a pesar de que yo quizás como pastor no tenía materialmente nada que ofrecerle. En ese momento no tenía iglesia, no tenía entrada económica, solamente, gracias a Dios, propinas que me daban ciertos pastores, el pastor David Vizcay, que me apoyaba también económicamente, con mis 4 niños. Y gloria a Dios, la conocí un día, estando en bautismo en agua. El pastor David me llamó para poder apoyarlo en el bautismo, predicando la palabra, y él bautizaba. Y me acuerdo que ella entró al bautismo en agua. Perdón, fue al bautismo en agua. Y ahí la vi por primera vez y realmente me impactó su personalidad, ¿no? Su forma de, gloria a Dios, su figura, su rostro, que se parecía mucho a mi primera esposa también. Era morenita, muy hermosa, ¿no? Gloria a Dios, gracias a Dios. Ella pues se fijó en mí después, gloria a Cristo, aunque yo al principio, yo siempre pues estaba buscando como enamorarla y ella pues rehuía. Bueno, yo decía, tiene razón, ¿no? Porque yo tuve otra ocasión de que durante esos 2 años, 2 meses, iba a casarme con una hermanita, pero el problema eran los niños, ¿no? O sea, como que los niños no encajaban dentro de su matrimonio. Y yo, lamentablemente, pues no iba a dejar a mis hijos a un lado para formar un hogar con ella, ¿no? Porque yo veía que mis hijos no tienen la culpa de ser huérfanos. Así que yo esperé en Dios y gracias a Dios mi esposa Sandrita, cuando le hablé acerca del matrimonio, ella me aceptó casarse conmigo. Y cuando le hablé de los niños, ella me dijo que aceptaba a los niños como si fueran sus hijos. Y ella inclusive me dijo, yo te digo una cosa, si me caso contigo, yo no voy a trabajar más. Ella era profesora de inglés en ese momento, había terminado su carrera universitaria en la Universidad Nacional de Trujillo, estaba trabajando en un colegio de unos americanos en Trujillo, y ella me dijo, si yo me caso contigo y nos mandan a la obra, yo no trabajo más como profesora de inglés. Yo me voy a encargar a criar a los niños y a los otros niños que Dios nos dé. Me gustó la idea y entonces nos comprometimos, nos casamos después y salimos a la obra. Salimos a la obra ahí en Guarmey, una iglesia que recién estaban empezando, y comenzamos a predicar la palabra de Dios en Guarmey y Dios comenzó a bendecirnos. Gracias a Dios. Aleluya. Y hasta el día de hoy, pues Dios nos ha guardado y nos ha suplido todas nuestras necesidades. Y mi relación con mis hijos, gloria a Dios, gracias a Dios, hasta el día de hoy, pues mis hijos la respetan.
Los 4 primeros niños que tuve ya son jóvenes, la respetan como su mamá. Ella les ha enseñado muchas cosas buenas, a mis hijas también. Gracias a Dios, todas mis hijas saben cocinar muy bien, no por vanagloria, pero es la verdad. Cocinan muy bien como su mamá, son muy hacendosas como su mamá. Y le doy gracias a Dios por mi linda y hermosa esposa que me ha dado para este tiempo también. Alabanza a Dios. Amén, pastor. Gloria al Señor. Qué lindo testimonio realmente. Nos saca las lágrimas porque entendemos ese proceso tan duro, tan difícil que le tocó vivir al pastor, pero con la fortaleza del Señor se puede salir adelante. Y Dios recompensa a sus hijos, dándole alegría, dándole paz en medio de toda esta situación. Gloria al Señor. Queremos hacerle, pastor, una última pregunta y más Amén. aún pedirle unas palabras para toda nuestra audiencia que hoy está sintonizando. Nuestro Señor Jesucristo dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Al igual que usted, pastor, hay muchos creyentes que se rehúsan al llamado del Señor. Quisiéramos pedirle que pueda compartir con la audiencia todo lo que Dios ponga ahora en su corazón, pastor. Amén. Bien, para acabar, yo, de todas las experiencias que he tenido con Dios, yo quiero decirles algo. Cuando uno le es fiel a Dios y ama a Dios de corazón, aunque tengamos deficiencias, fallas y errores como seres humanos, porque no somos perfectos. La idea de muchos quizá es que el pastor es perfecto, que el pastor no comete errores. Eso no es verdad. Usted a través de la Biblia va a encontrar a siervos de Dios que Dios usó de una manera muy poderosa, pero cometieron errores, y errores garrafales, como se dice. Pero fueron siervos de Dios que Dios usó, pero que con la ayuda del Señor han llegado a hacer cosas extraordinarias. Dios escoge personas imperfectas como nosotros para hacer su obra perfecta, porque la obra de Dios sí es perfecta. El Señor es el que la lleva adelante. Como decía mi hermanita Miriam, hoy más que nunca, gloria a Dios, la mies es mucha. Estamos viendo tantos problemas y situaciones que hay en la humanidad. Y lo que más se necesita en esta época, en este tiempo, es obreros en la viña del Señor. Cuando Cristo dijo eso, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hermano, es porque cuando la mies está madura, se tiene que hacer la cosecha sí o sí, inmediatamente. Porque cuando ya el trigo está maduro, y si lo dejamos ahí y no lo cosechamos, pronto va a cambiar el tiempo. Y va a empezar a haber nubes en el cielo. Y va a comenzar a caer lluvia sobre el trigo que no está cosechado. Y si la lluvia cae sobre el trigo que no ha sido cosechado, la lluvia hará caer al suelo el trigo. Y con la humedad, el trigo comenzará a germinar y el trigo se perderá. Por eso es necesario obreros en la mies del Señor, que ya está para cosechar, ya está madura. Y aquí no es que yo no tengo experiencia, pastor, que yo no sé predicar, como dirá alguno, yo no sé cosechar, yo no sé tirar las redes del evangelio, yo no soy teólogo, yo no conozco mucho la Biblia. Eso no es necesario. Cuando la mies está dura, hermano, hasta personas que no sabían cosechar tenían que entrar a trabajar porque era urgente hacerlo. Porque si no se hacía, se echaba a perder el trigo.
Y hoy, mis queridos hermanos, se necesita gente, obreros, tengan o no tengan experiencia. No digamos nosotros, yo no sirvo para la obra, como yo quizás, que lo dije un tiempo, que yo no quería saber nada de la obra. Y a lo mejor Dios te da sueños, te ves predicando la palabra en tu mente, predica la palabra. Y cuando vas a un aire libre y predica o testifica a la gente, es compungida de corazón y se arrepienten y entregan su vida a Cristo, y Dios te está dando testimonio, porque yo sí eso sentía, que Dios me daba testimonio, que Dios me usaba. Y uno sabe cuándo Dios lo usa. Dios a lo mejor ya te llenó del Espíritu Santo y Dios te está dando experiencias muy lindas, muy extraordinarias. Pero también hay la parte humana del miedo, del temor, de que si salgo a la obra, de qué voy a vivir. Tengo mi trabajo ya cuántos años, estoy asegurado. Y si dejo mi trabajo y me voy a la obra, a veces el diablo nos susurra. Mira cuántos pastores han caído y hoy están en la calle, los sacaron de la obra, y ahora ¿de qué van a vivir? Si dejas el trabajo y luego fracasas, caes en pecado, ¿qué va a hacer de ti? Y si sales a la obra y la obra no crece y te vas a tener que regresar a la banca derrotado, ¿qué dirá la gente? Hermano, uno tiene tantos pensamientos negativos a veces, como que nos vamos a morir de hambre por allá, como algunos quizás que lo han mandado a un lugarcito por allá, de repente donde no hay ni internet siquiera. Amén, por allá, por la puna. Y por allá a veces el diablo nos ataca, que no vienen a verte, que no te tienen amor. Aquí te han venido a dejar en una tierra muerta, esta es tierra de cementerio, esto está quemado, esto no sirve. Mira, no te aman, no te quieren. Te han enviado aquí para que te mueras de una vez. Y eso no es así. Nosotros fuimos enviados, por ejemplo, a lugares donde las iglesias eran pequeñitas. O hemos empezado desde abajo, ganando un alma, 2 almitas, 3 almitas. Pero eso sí, nunca podré decir, cuando yo salía a la obra, llegaba el día que yo no tenía para comer, que no tenían que comer mis hijos. Algo siempre Dios nos alcanzaba. Había esta gente inconversa que nos tocaba la puerta de la casa pastoral y nos traía pollo y nos traía pescado y nos traía pan, sin conocernos. Y nos traía, pastor, allí. Había hasta pastores de otras congregaciones que eran solteros y le traían a ellos primicia y decían, pastor, yo veo que usted tiene sus hijitos, yo soy solo, yo como en la calle, me han traído esto. ¿Para qué tanto para mí? Tome para usted. Y me traían a mí. Y se convertía a la panadera y ya me daba panes. Le pedía un sol y me daba 2 soles de pan. Se convirtió ahí el que pescaba con cordel ahí en el mar. Todas las tardes ya me traía pescado fresco para comer rico pescado. En Pisco se convirtió gente del mercado. Yo iba con una bolsa nada más chiquita para hacer el mercado porque tenía poco dinero. Y regresaba con 2 bolsas grandazas. Porque me veían, pastor, venga por aquí. Hermano, pastor, llévese esto para la casa, llévese el queque, llévese el arroz, llévese. Y yo decía, hermano, tranquilo. Ahí no da más. No, pastor, no. Es mi bendición. Y pasaba por un puesto de un hermano y ya me esperaba con una bolsa llena de víveres. Pastor, esto para la casa, llévese. Otro que vendía ropa, pastor, venga. A ver, pruébese este terno, pruébese esta camisa. Le digo, hermano, pero yo no tengo plata. El pastor me dice, aquí usted no diga que no tiene plata. Yo no le estoy vendiendo, le estoy obsequiando. Nunca Dios nos ha hecho faltar nada. Gracias le damos a Dios que cuando ha habido muchas veces pruebas y luchas, nos hemos puesto a orar, a clamar a Dios, y Dios es el que responde. Si Dios nos lleva a la obra a nosotros,
Él nos va a respaldar. Y Él va a dar testimonio de que nosotros somos los siervos de Dios en ese pueblo. Va a dar testimonio a las autoridades, a los impíos, aún hasta los enemigos de la obra, de que nosotros somos los siervos de Dios en ese lugar. Gloria a Dios, por eso le digo que no hay que pensar que si yo traigo a fulano, a mengano, a sutano, a que predique, mi iglesia entonces va a crecer. No, va a crecer contigo. Dios te va a usar a ti. Tú eres el hombre de Dios que Dios va a usar. Quizás no sepas predicar como fulano, como mengano, como sutano, pero a tu forma, a tu manera que eres, Dios te va a usar. Dios te va a ir capacitando. Lo único que tenemos que hacer es ser fieles a Dios y buscar su rostro todos los días. Y Dios nos honrará y nos bendecirá. Aunque por ahí venga el diablo y te diga, mira, fulano cayó y ese es mejor que tú. Ese era, mira, grande, conocido, internacional. Y tú que nadie te conoce, a ti también te voy a hacer caer. Fulano cayó en adulterio, tú también vas a caer en adulterio. Dile que el Señor te reprenda, Satanás. Si nosotros nos agarramos de Cristo, el Señor nos sostendrá en pie. Y jamás resbalaremos y caeremos en el pecado. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Joven que me está escuchando, Dios a lo mejor está tratando contigo. Tú piensas en mis estudios, tú piensas quizás en tu profesión. Yo te digo, predica la palabra. No dejes los estudios. Termina tu carrera. Y si termino mi carrera, pastor, y Dios me llama, ¿qué hago con mi carrera? Pues deja tu carrera ahí. Tu título, pégalo en la pared y sirve a Dios. Que no hay mejor carrera en esta vida que el ser un siervo de Dios. Porque eso te servirá aquí en la tierra y te servirá en la eternidad. Esto es lo más grande que hay. Aleluya. Como siempre he dicho, quizás no puedas llegar a tener una buena casa. No puedas tener quizás un buen carro. Quizás no lo tengas. Pero escúchame bien. Tu bendición y tu recompensa te espera en el reino de los cielos. Todo lo que tú hagas aquí en la tierra será recompensado por el Señor. Aquí en la tierra y también en el cielo. Aleluya. Y aquellos que están pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, aquellos que el diablo está diciendo, hasta aquí llegaste, dile que el Señor te reprenda. Amén. El que está conmigo es más poderoso que tú. Él me ayudará y me sostendrá. Y aunque me falte la fuerza, Él la multiplicará. Aleluya. Hermano, que Dios te bendiga y que Dios te guarde también. Y que Dios siga usando tu vida. Y que Dios te dé muchas experiencias espirituales que te ayuden a permanecer firme en el camino del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué maravillosas experiencias. Amén. Queremos dar gracias a Dios y también agradecer a nuestra audiencia por haber estado en sintonía, amén, del programa. Sabemos que todos nos hemos edificado y hemos recibido la bendición de Dios. La verdad, aleluya. Hace unos minutos me sentí identificada y recordé esos momentos también, y la verdad no pude evitar que mis lágrimas cayeran, recordando a aquella gran mujer, Pastora Magali, que siempre también la recuerdo y fue un ejemplo también, amén, para mí en mis inicios. Amén. Y que Dios bendiga a sus hijos, que yo sé que quedaron en buenas manos de un hombre de Dios y del Señor también. Amén. Bueno, en esta hora también pedirle a nuestra audiencia que al final
estaremos orando por todas las peticiones de una manera general. Dios conoce, amén, aquellas peticiones, sus necesidades, sus momentos de prueba, de lucha, de enfermedad. Y al final estaremos orando, hermano, hermana, por las peticiones. También queremos invitarle a que puedan sintonizar nuestro próximo programa, donde estaremos contando con la participación de la pastora Seida Vizcay, amén, esposa del pastor David Vizcay. Ellos están trabajando en los Estados Unidos, en Homestead, la Florida, amén. Ahí están ellos también trabajando, y el próximo programa estarán ellos también, o ella, la pastora Seida Vizcay, compartiéndonos sus experiencias, amén. Queremos también nuevamente agradecer al pastor Emilio Moreno por su participación, amén, en el programa, y pedirle que pues él nos haga la oración final, amén, por el programa, y que también ore por las peticiones, que hay muchos hermanos y hermanas que nos han escrito sus peticiones. Amén. Pastor, adelante. Amén. Amén. Hagamos la oración, sierva del Señor, muy agradecido de antemano a la sierva Miriam, amén. Un saludo para su amado esposo, su linda familia, a la sierva Rosario también, para el pastor Daniel. Aleluya, que Dios lo bendiga mucho. Pastor Daniel, mi respeto para él también, para su linda familia y las iglesias que ustedes también están apoyando también. Amén, Dios bendiga este programa, una experiencia con Dios, que realmente es de mucha bendición para cada uno de aquellos que vemos el programa. Amén, así que hagamos la oración por las peticiones y despidámonos también de este programa, no de la presencia del Señor. Padre amado que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, en esta hora te suplicamos, Señor, por cada petición que tiene cada vida, cada alma que está en plena sintonía de este programa. Tú conoces cada situación que hay, Señor, en su vida. Algunos tienen dolencias en el cuerpo, algunos heridas en el corazón, enfermedades físicas, Dios. Ten piedad de ellos, Señor. Ayúdale, Señor, y sánalos con tu gran y maravilloso poder. En el nombre de Jesús, Señor, haz tu obra en su vida. A los que están desanimados, desalentados por las pruebas, por las luchas que a veces no llegan a entender ni comprender, fortalece su alma, fortalece su espíritu. Señor, dale nueva fuerza para que sigan avanzando en el camino del Señor. Glorifícate en cada uno de su vida. Y gracias te damos por el programa de esta tarde. Sigue bendiciendo a tu sierva, Señor amado, que dirige este programa. Dios bendice a sus hogares, bendice a sus esposos y bendice a cada hombre y mujer que sintonizan siempre este programa. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti. Amén y amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga mucho. Amén. A cada uno de ustedes. Amén.